Vamos a utilizar el paquete Workbench, que es un software especializado para simular circuitos electrónicos. En este caso vamos a trabajar con el diodo. Inicialmente vamos a ver el voltaje que cae en un diodo cuando se conecta en forma directa, como tenemos ahí en ese circuito, donde el ánodo es conectado al positivo de la fuente y el negativo va conectado por medio de una resistencia al negativo de la fuente. Esta fuente, ¿cómo la obtuvimos? De este icono de acá, le damos clic, aparece la fuente y la sacamos, mire. Luego cerramos y ahí le damos, bueno, la podemos borrar. Ahí le podemos dar doble clic y aquí podemos cambiar el valor. Ahí tenemos los 12 voltios, vean. El diodo lo sacamos de este icono de acá, fíjense. De acá. La resistencia, aquí está el icono de la resistencia, la sacamos la resistencia, pero aquí está en forma vertical, entonces ahí le damos clic, la rotamos y nos queda en forma vertical. Lo ponemos aquí y aquí le cambiamos, le damos doble clic y le ponemos aquí 2.2K. Entonces por eso esta resistencia, vea, tiene aquí 2.2K. Bueno, esta resistencia entonces nos sobra, entonces la borramos. Bueno, aquí le colocamos un multímetro que lo sacamos de este icono aquí en este. Ya, bueno, ya como lo sacamos no se deja ahora, pero es este que hay acá. Si le damos doble clic nos aparece el multímetro, mire, y donde aquí está voltios, este sí para medir corriente directa y este de aquí corriente alterna, corriente continua, voltaje. Si fuera amperio lo colocamos acá, pero necesitamos hacer voltios. ¿Listo? Entonces ya como está el circuito listo ahí, podemos ahora sí correr el circuito, correr la simulación y nos dice, si quiere ya lo corrimos, lo podemos parar, que el voltaje que hay en este punto y este punto de la resistencia es 11.3 voltios. ¿Qué quiere decir? Que como la fuente es de 12 voltios, el diodo tiene una caída de 0.7 voltios. Lo que quiere decir que el diodo está en conducción y su caída es 0.7 voltios. Lo que nos dice que este diodo es de silicio. En este diodo acá obtuvimos las características de acá, lo tomamos de National, que es un fabricante de semiconductor, y seleccionamos 1N4009 y le decimos aceptar. Eso sería lo correspondiente a la medición del voltaje de conducción del diodo. Si nosotros quisiéramos ver una filtración simple, que es una aplicación del diodo, tenemos que quitar aquí esta fuente y en su lugar colocamos una fuente de corriente alterna. Esa fuente de corriente alterna está acá. Mira, aquí dice AC volta surf, o sea, fuente de voltaje AC. So, la arrastramos y obtenemos esa fuente. Y le damos doble clic y le ponemos las características. Vea el voltaje y le decimos que tiene una frecuencia de 100 Hz. Y nos queda eso ahí. Entonces ahora sí podemos hacer la conexión de esa fuente. Hacemos en paralelo. Y aquí podemos medir el voltaje que cae en ese circuito. Pero además podemos adicionarle al circuito
un osciloscopio para mirar la señal de forma que observemos si se rectificó o no, porque aquí es una fuente de corriente alterna completa, ciclo positivo y ciclo negativo. Este diodo lo que nos hace es quitar el ciclo negativo. Entonces vamos a colocar este canal en este punto de acá, ¿sí? Y en este punto lo colocamos a tierra, le damos doble clic aquí para mirar la señal y nos da la señal del osciloscopio, y le damos doble clic aquí para mirar el voltaje. Entonces vamos a correrlo, mira, lo paramos y observamos que la señal está completamente rectificada y el voltaje en la resistencia es de 3.7 voltios, voltaje de corriente continua, voltaje continuo 3.7. La alterno es 4.6, no olvidemos esos datos, la alterna 4.6 y la directa 3.7. Si nosotros queremos mejorar esta señal, o sea, que se parezca más a una fuente de voltaje continua, vamos a filtrarlo. Entonces le agregamos este condensador a este punto. Se nos desconecta la resistencia, lo conectamos. ¿Sí? Este condensador lo sacamos de acá también. Aquí están todos los componentes, mírenlo. También lo arrastramos. Ahí lo ponemos en posición vertical, le damos clic y lo rotamos, le damos doble clic y le ponemos su valor aquí. Entonces nos quedó de 100 microfaradios, vea, 100 microfaradios. ¿Listo? Quitamos este menú y ahora vamos a simular. Entonces vamos a simular acá, pero no hemos conectado el osciloscopio, se nos desconectó. Entonces simulemos otra vez. Vamos a darlo que fíjense ahora la señal, antes nos daba alterno, ahora ya el condensador filtró la señal. Miremoslo un poco más ahí, que nos dé más larga. Ahí el condensador no filtró la señal y ahora fíjense que el voltaje de corriente continua subió a 11.8 voltios. Antes era 3 y pico, o sea que ya esto se parece ya a un voltaje de corriente continua. Lo que hace este condensador es filtrar, no dejar que esto caiga, sino que el condensador mantiene el voltaje y el ripple o rizado aquí es muy pequeño. Fíjense que el voltaje de corriente alterna, si le doy a clic aquí, ya es muy chiquito, es 175 milivoltios. Entonces fíjense que filtrado aumenta el voltaje continuo y prácticamente elimina el voltaje de corriente alterna.